Hola chicos, mi nombre es Daniel Veloz del curso de Computación 2. En este día estaremos realizando un ejercicio en Visual Basic haciendo uso de los subprogramas y arreglos del tipo vectores y matrices. Ok, tenemos el siguiente problema. Una empresa siderúrgica tiene como política realizar elaboraciones de alambrón según las especificaciones dadas por sus clientes, que son el porcentaje en peso de carbón y de magnesio. En este sentido, han decidido automatizar su proceso de control de calidad del producto terminado con el fin de que sea más fácil el proceso de aprobación o no de un lote de alambrón producido. El ingeniero de calidad ha decidido que un día de producción se almacene en el archivo de datos prueba.txt la información de cada lote de producción de la siguiente manera: el número de lote, el porcentaje en peso mínimo de carbón, porcentaje en peso máximo de carbón, porcentaje en peso medido de carbón, porcentaje en peso mínimo de magnesio, porcentaje en peso máximo de magnesio y por último el porcentaje en peso medido de magnesio. Nos dan los siguientes requerimientos. Desarrolle un subprograma que lea la información del archivo prueba.txt y la guarde en un vector lotes de tamaño n y una matriz medidas de tamaño n en filas y 6 en columnas. El valor n, que es el número de lotes, se encuentra en el archivo como primer dato. B. Desarrolle un subprograma que, dado el vector lotes y la matriz medida, genere dos vectores aceptados y rechazados, que contengan los números de lotes aceptados y rechazados respectivamente, sabiendo que un lote es aceptado si cumple que el valor máximo es mayor al valor medido y a su vez este mayor al valor mínimo del porcentaje en peso de carbón y de magnesio. C. Desarrolle un subprograma que imprima, dado los vectores aceptados, los que se obtuvieron anteriormente, y rechazados, y el número total de lotes n, los números de lotes aceptados y rechazados y el porcentaje de lotes aceptados. Y en el programa principal nos dice: elabora una aplicación en Visual Basic de consola que, haciendo uso del archivo prueba.txt, determine e imprima a. los números de lotes aceptados que cumplen con las especificaciones de porcentaje máximo y mínimo en peso de carbón y magnesio y los rechazados. B. Al final debe imprimir. Ok, primeramente vamos a ver cómo va a leer nuestro primer subprograma al archivo de datos prueba.txt. Entonces tenemos el valor n, que representa el número de lotes. Este valor se encuentra en el archivo como primer dato. Quiere decir que ese valor n es igual a 7. Y a su vez, este 7 también representa el número de columnas que contiene el archivo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 columnas. La primera columna, el cual es el número de lote, son los valores que va a almacenar nuestro vector lotes. Y las siguientes columnas, que son 6, son los valores que va a almacenar nuestra matriz medida, ya que también contiene 6 columnas. Ok, para nuestro primer subprograma vamos a utilizar un sub, ya que es de lectura, el cual vamos a llamar leer y nos va a generar los vectores lotes, el vector lotes y la matriz medida con sus dimensiones, tamaño de fila y tamaño de columna. El vector lote es entero y la matriz medida de tipo single. A su vez vamos a necesitar dos variables, i y j, i que va a almacenar la fila y j que va a almacenar las columnas. Inicializamos ahí en 0, aperturamos el archivo, file open 1, prueba.txt, openmode.input, que vamos a leer del archivo 1 a n, que es nuestro primer dato. Pero en lugar de n, vamos a leer a tc.
que ya dijimos anteriormente que era igual. Abrimos el ciclo con while not, mientras que no termine el archivo 1, nuestra fila va a contar. Entonces entramos en la fila 1 directamente y vamos a leer de la fila 1 al número de lote. Entonces el lote me va a almacenar el número de lote que esté según la fila. Seguidamente abrimos el ciclo for sin haber cerrado anteriormente el otro ciclo, porque este es una matriz, entonces tiene dos dimensiones, entonces serían dos ciclos. Entonces for j igual 1 hasta tc-1. ¿Por qué tc-1? Porque la matriz nos dice que es de 6 columnas y tc ya sabemos que es igual a n, que vale 7. Entonces sería 7 menos 1, 6. Entonces va a leer de 1 a 6. ¿Y qué va a leer? La matriz en la fila y en la columna que esté en ese momento. Cerramos el ciclo, cerramos el while y conseguimos el valor de la fila, que es igual a i, al último valor de i que antes de salir del ciclo. Cerramos el archivo de entrada y file close 1 y cerramos el subprograma. Para el segundo subprograma vamos a utilizar la condición que nos da en el problema, donde dice que el valor máximo debe ser mayor al valor medido y a su vez mayor al valor mínimo del porcentaje de peso de carbón y de magnesio, para poder generar los vectores aceptados y rechazados. Nos vamos al programa. Tenemos que este va a ser de tipo sub, el cual vamos a llamar generar vectores. Vamos a leer los lotes, el vector lote, que es de tipo integer, la matriz medida, que es de tipo single, con su respectiva dimensión en el tamaño de la fila y el tamaño de la columna. Estos valores ya sabemos que ya tienen valores guardados anteriormente y vamos a generar a aceptado de tipo byref y a rechazado, que también es de tipo byref. Para esto vamos a hacer uso de 6 variables locales, 3 que van a ser para el porcentaje en peso de carbono y 3 para el porcentaje en peso de magnesio. Basándonos en la condición, tenemos que el valor máximo de carbono, valor mínimo de carbono y valor medido de carbono, y valor máximo de magnesio, valor mínimo de magnesio y valor medido de magnesio. Entonces, en la columna 1 de la matriz, vamos a asignarle al valor mínimo de carbono. En la columna 2 le asignamos el valor máximo de carbono. En la columna 3 asignamos el valor medido de carbono. En la columna 4 el valor mínimo de magnesio. En la columna 5 el valor máximo de magnesio. Y en la columna 6 el valor medido de magnesio. Esto según lo que nos dice el archivo de entrada. Que este es el orden en el que está cada uno de esos valores. Entonces, ¿qué es lo que varía en la matriz? Las i, que viene siendo la fila. Por eso se crea también la variable i, que va a contar de la fila 1 hasta el final, hasta que se terminen las filas. Abro ese ciclo for, leo y abro la condición if para poder hacer la comparación. Entonces me dice que hago la comparación entre estos valores para el carbono y la comparación para el magnesio.
Entonces, me dice que el valor máximo de carbono tiene que ser mayor al valor medido de carbono y el valor medido de carbono tiene que ser mayor al valor mínimo de carbono. Y la otra condición me dice que el valor máximo de magnesio tiene que ser mayor al valor medido de magnesio y el valor medido de magnesio tiene que ser mayor al valor mínimo de magnesio. Si esto se cumple, entonces el vector aceptado que estamos generando en la posición I, en la posición de la fila en la que estemos corriendo el programa, me va a guardar al vector lotes en esa misma posición, en esa fila. Y si eso no se cumple, entonces el vector rechazado me va a guardar en esa posición I al vector lote. Este ciclo lo hace hasta que se acaben las filas y cierro el ciclo for y el subprograma. Por último tenemos el subprograma de impresión, el cual va a imprimir el vector aceptados y rechazados y el porcentaje de lotes aceptados de esta manera. Aceptados, todos los aceptados; rechazados, todos los rechazados y el porcentaje de aceptados. Nos vamos al subprograma. Nos dice que va a ser un subprograma de tipo sub, en el cual llamé imprimir. Sabemos que los subprogramas de impresión son de tipo byval. Tenemos los vectores aceptados, rechazados con el tamaño del vector, que en este caso será el número de filas o tamaño de filas. Tenemos la variable i, que la vamos a utilizar en el ciclo para contar las filas. Y tenemos la variable suma aceptados, que también la vamos a utilizar en el ciclo, es de tipo integer. Este me va a almacenar el número de aceptados totales que se leyó. Y la variable por aceptado, que es de tipo single, que es el porcentaje de lotes aceptados. Inicializamos el contador suma aceptados en 0, aperturamos el archivo salidas.txt, openmode.output. Fuera del ciclo imprimimos la palabra aceptados, abrimos el ciclo for, que va desde i hasta 1, desde i igual 1 hasta el número de filas. Utilizamos las filas porque los aceptados dependen, el vector aceptado depende del número de lotes. Y este cambia, como es un vector de tipo columna, cambia respecto a las filas. Por eso es que utilizamos la variable i y el contador de filas. Ok, imprimimos en 2 el vector aceptados en esa fila. Si hay un aceptados en esa fila, entonces suma aceptados inicia su contador. Cerramos el if. Esto lo hace mientras que hayan filas. Cerramos el ciclo for. Sabemos que no podemos imprimir este valor de rechazado dentro de este ciclo porque también es un vector y un vector tiene una sola dimensión, así que imprimimos por separado. Además de que la palabra rechazado también va fuera del ciclo. Hacemos el ciclo for, pero esta vez para el vector rechazado, igualmente con igual 1 hasta el último número de fila. E imprimimos la palabra, el vector rechazado. Cerramos el ciclo y hacemos la operación para poder calcular el porcentaje de aceptado. Utilizamos a suma aceptado, que ya tiene un valor total, y lo dividimos entre el tamaño de la fila o el número de filas, y esa operación por 100.
Imprimimos en el archivo porcentaje de lotes aceptados, la variable por accept. Cerramos el archivo de impresión. En el programa principal tenemos las entradas, tenemos el número de lotes, el cual su tamaño corresponde a n, que es igual a 7, el tamaño de la fila y el tamaño de las columnas para la matriz. La matriz también en las filas corresponde a n, por eso es 7, y en las columnas me dice que es 6, es de tipo 5. La salida están los vectores aceptados y rechazados, que su tamaño corresponde al mismo que tiene el número de lotes. Por lo tanto, es igual a n, que es igual a 7. Estos vectores son de tipo entero. Llamamos al subprograma 1, que lee los datos del archivo prueba.txt. Leemos los datos. Llamamos al subprograma 2 para generar los vectores aceptados y rechazados. Y por último, llamamos al subprograma 3 para imprimir en el archivo de salida .txt el valor de los aceptados y el valor de los rechazados. Y adicionalmente, que está en este mismo subprograma, el valor del porcentaje de aceptados en sub y en mole. No colocamos el console key porque vamos a leer en el archivo. Hacemos la corrida con F8. Entramos en el submail, leemos las entradas, el número de lote, tamaño de la fila, tamaño de la columna, la matriz. Leemos las salidas que van a ser los vectores aceptados y rechazados. Y pasamos al primer subprograma, el llamado al primer subprograma leer, que nos va a leer en el archivo de entrada prueba.txt. Tenemos la variable i que va a contabilizar las filas. Abrimos el archivo, no lo pasamos como parámetro, ya que lo único que vamos a leer en el archivo es esto. Lo va a hacer todo el subprograma. Leemos el primer dato en la primera línea, que sería n. Entramos al ciclo y iniciamos nuestro contador de filas en 1. Aquí debe cambiar a 1. Leemos el primer lote de esa fila. Abrimos el ciclo for, pero esta vez con las columnas tc-1, porque si recordamos, aquí le dimos el valor de 7 y la matriz que estamos generando es una matriz de 6 columnas. Por eso es que es tc-1. Entonces él me va a guardar en esa matriz los valores hasta que se acaben las filas. Ya en lote debe haber el primer valor en la primera fila. No lo guardan en 0 porque ya inicializamos en 0 afuera del ciclo el número de filas y empezó a contar a partir de la primera fila. Y en medidas, en la fila 1, columna 1 porque estamos utilizando la J para contabilizar las columnas. Ahora vamos a tener el primer valor para esa fila. Acá está. Esto lo va a hacer, él va a contar acá, no va a salir de este ciclo, mientras que esté en la misma fila. Una vez que ya se termine esa fila, vuelve a contar aquí en el ciclo de la fila, cuenta la segunda fila y vuelve a entrar acá, hasta que se acaben todas las columnas para esa fila. Y vemos, tenemos el segundo valor, la tercera columna, la cuarta columna, la quinta columna y la sexta columna. Dijimos que este es C-1, entonces es hasta la columna 6. Y sale del ciclo. Y vuelve ahora a contar la segunda fila. Nos vamos aquí a lotes. Bueno, aquí tenemos ahí. Y pasa a ser 2. Y lotes cuenta la segunda fila.
Aquí está. Y vuelve a entrar en el ciclo. Esto lo hace hasta que se termine el número de filas en i. Si vemos acá, ya vamos por la fila 4, tiene que llegar a la fila 7 o hasta que se acaben las filas, que sería el final del archivo. Una vez que se acaba el final del archivo, cerramos el archivo. Tenemos el tamaño de la fila, que es i, y le damos el valor de i, que viene siendo 7. Acá está. Cerramos el archivo y terminamos el subprograma. Vamos a leer el subprograma de generar vectores y hacemos los procedimientos. Igualmente utilizamos el ciclo for, le asignamos ahí, que va a contar las filas. Sabemos que las columnas en las medidas no cambian para estos valores, lo que va a cambiar son la posición en i, serían las filas. Si está en la fila 1, va a agarrar el primer valor en esa fila y va a comparar, va a hacer la comparación. Si consigue que esto sea verdadero, lo guarda en aceptados, y si no, lo guarda en rechazado. En este caso, en la primera fila, los valores de la primera fila no fueron aceptados, sino que lo guarda en rechazado. Lo debería guardar aquí en esta primera fila, ya que es en la posición I y en el lote. ¿Qué lote va a guardar? El lote de la primera fila. Ahí está. Y vuelve a hacer el ciclo, pero ahora con I valiendo 2. Sería la segunda fila. Vuelve a leer los valores, pero ahora de la segunda fila para cada medida o para cada valor de carbono y de magnesio. Vuelve a comparar y esta vez sí consiguió aceptado. Entonces en el lote, ¿qué lote va a guardar? El segundo, el de la fila 2, el lote de la fila 2. Esto lo hace mientras hayan filas. Una vez que se terminen las filas, sale del ciclo. La fila, a ver en qué fila vamos. Vamos en la fila 5, debería ser hasta la séptima. Y sale del ciclo. Ahora pasamos a imprimir los datos almacenados en los vectores aceptados y rechazados. Llamamos a su programa. Aquí tenemos el subprograma de impresión. Sabemos que tenemos un contador de lotes aceptados, que es el sum aceptados. Abrimos el archivo donde vamos a almacenar esos datos, que sería el salida.txt, openmove.output. Imprimimos la primera palabra aceptados fuera del ciclo, ya que debe aparecer una sola vez. Abrimos el ciclo igualmente con las filas, ya que son los que varían en la misma columna. Imprimimos para la fila 1, imprimimos el lote si hubo un aceptado en esa fila. Y si de haber un aceptado, entonces él va a pasar a sumar. Como no hubo, sale del ciclo en if y vuelve a pasar a la segunda fila. Esta vez consigue un aceptado, quiere decir que va a sumar acá y ya tenemos el valor de la primera suma
o del primer aceptado. Esto lo hace las 7 filas. Vemos que tiene 3 aceptados. Y en la última fila consiguió el último aceptado, que es 4. Ahora pasa a imprimir los rechazados. Igualmente, fuera del ciclo rechazados, utilizamos el mismo ciclo con las filas e imprimimos los rechazados en la fila 1, en la fila 2 y los podemos ver acá. Tenemos los rechazados. Él los va a imprimir en el archivo. Una vez que ya haya hecho todas las filas, pasa a hacer el porcentaje de aceptados, ya conociendo la suma aceptados. Y imprimimos ese porcentaje en el archivo. Porcentaje de lotes aceptados. Y aquí está, ya tenemos el valor. 57,14. Cerramos el archivo y terminamos el programa principal. Hacemos la corrida con F5 para verificar los resultados en el archivo de salida. Nos vamos a la carpeta debug, abrimos el archivo salida y tenemos que el lote de aceptados son estos 4 números de lotes y los rechazados son estos 3. Sabemos que tenemos 7 filas para cada vector, aceptado y rechazado, por eso es que quedan los ceros acá, porque no se encontró ni en la primera fila, ni en la tercera, ni en la quinta. Y dijimos que los que no se encontraban acá deberían encontrarse en rechazado, efectivamente como sucede. Y el porcentaje de lotes aceptados, que es 57,14%.